Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad de la Escuela Judicial Electoral. Estamos muy contentas de iniciar una nueva temporada de Categorías Sospechosas, este programa en coordinación con la Facultad de Derecho de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como siempre tenemos por acá a Nancy Correa. Hola, bienvenida. Hola, Nancy. Benito. Hola a todas y a todos los que nos ven y feliz año para nosotras en este programa y muy contentas de poder reiniciar con este ciclo también de programas electorales. Y la verdad es que un poco como veníamos en la temporada pasada hablando del proceso electoral de 2023-2024, ya se va poniendo pues con más asuntos y entonces vamos a estar platicando con expertas, expertos de estos temas y hoy para abrir la temporada de hecho tenemos la presencia del doctor Fernando Ogesto Martínez Mansur. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Nancy, muchas gracias Vero y pues bueno, es un gusto estar aquí en las instalaciones de esta Facultad de Derecho en conjunto con el Tribunal Electoral. Y hoy vamos a platicar, de hecho, de la justicia electoral de las elecciones del 24 y vamos a hablar un poquito de cuál es el papel de la judicatura cuando hablamos de estas elecciones, de cómo podríamos mejorar el que se atiendan estas decisiones judiciales, pero antes de entrar con este tema, vámonos con nuestra trivia electoral y el día de hoy va a ser muy sencillita para todas las personas que estudian Derecho, que se saben la Constitución de inicio a fin, así es que cuéntenos cuál es el artículo de la Constitución en el que se señalan las funciones, las facultades del Tribunal Electoral. Es una pregunta bien sencilla para iniciar esta temporada, pueden respondernos a través de las redes sociales de Yus Canal Multimedia o bien de la Escuela Judicial Electoral. Recuerden, estamos en todas las redes sociales como Escuela Judicial Electoral, así es que respóndanos y quien lo haga correctamente puede llevarse uno de estos ejemplares que es Justicia Electoral en Imágenes. De hecho es del año pasado, de estos casos relevantes que se resolvieron en la Sala Superior en 2022-2023, así es que es una forma sencilla, fácil, muy digerida de comprender cómo se dieron estas decisiones judiciales. Y también como parte de nuestra oferta académica, de nuestra oferta educativa, tenemos ya abierta la convocatoria al número 33 de la revista Justicia Electoral. Recuerden, en el tribunal tenemos esta revista que es especializada en temas electorales. Cualquier persona puede publicar. Y el tema de este número 33 es personas y grupos en situación de vulnerabilidad, o como lo aprendimos en la temporada pasada, grupos de atención prioritaria. Cierto. Exacto. Así es que quien quiera postular algún artículo, una reseña de libro, de película incluso, puede hacerlo en justicia.electoral@te.gov.mx, pero métanse a nuestras redes sociales, ahí tenemos la convocatoria abierta para que conozcan también los requisitos. Ahora sí. Pues, como ya decía Berito, entonces vamos a retomar, porque es cierto que estos temas de justicia electoral los traemos constantemente. Sin embargo, pues estamos iniciando el año y yo creo que es bueno refrescar a la audiencia del papel que realizan los tribunales electorales. Entonces, Fernando, cuéntanos de este sistema de justicia electoral en México, además que es algo muy particular. Yo creo que es de los pocos sistemas tan complejos y completos en el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el sistema de justicia electoral mexicano es de presumirse, ¿no? Ajá. Es de un producto de exportación para
otros sistemas democráticos. Fue una construcción de instituciones, ¿no? Desde, no teníamos justicia electoral durante mucho tiempo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dicho que no se podía meter en cuestiones electorales con aquellas discusiones entre Iglesias y Vallarta. El amparo no era procedente en materia electoral y entonces había una deuda con la ciudadanía, con los partidos políticos, con los actores, sobre cómo resolver los conflictos electorales, no desde la, pues podríamos decir desde la trinchera política, sino desde la trinchera jurídica. Y entonces empieza el fenómeno de la judicialización de la política. Y entonces, pues en México, desde 1987, con la creación del TRICOEL, del Tribunal Contencioso Electoral, empieza una construcción de un sistema de justicia electoral. Serían los jueces los que estuvieran encargados de resolver los conflictos que se pudieran suscitar en las elecciones y en materia electoral. Pasamos por el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, y después en 1996 fue esta reforma que me parece que fue consolidadora de nuestro sistema de justicia electoral, que fue la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos un sistema en donde todas las elecciones se deben de garantizar dos principios fundamentales: el de legalidad y el de constitucionalidad. Todos los actos electorales, ya sean a nivel estatal, a nivel local y a nivel federal, deben de cumplir con los principios de legalidad y constitucionalidad. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no?, lo que hace es que garantiza que todos los actos electorales, todos los resultados electorales, todas las elecciones tengan estos principios de legalidad y de constitucionalidad. A un nivel local y federal, ¿cierto? En un principio, ¿no?, tenemos un sistema federal, de un federalismo electoral, en donde tenemos tribunales electorales locales. Los tribunales electorales locales son los que resuelven en una primera instancia las cuestiones sobre elecciones locales, ya sea de gubernatura, de congresos locales, de ayuntamientos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede revisar, ¿no?, ya sea mediante el juicio de revisión constitucional, mediante JDC, en fin, puede revisar la actuación de las autoridades jurisdiccionales locales. Me parece que esto es un sistema integral en donde respetamos el principio de federalismo como un principio fundamental del Estado mexicano y que se ha permeado en nuestro sistema de justicia electoral. Digo, algo aquí que destacar es que, fíjate, no solo resolvemos medios de impugnación, ves que ahora que vamos a celebrar elecciones presidenciales, además hacemos el cómputo y la declaración final de la elección presidencial y, bueno, a nivel estatal de las gubernaturas, ¿no? Algo extraño ahí, porque un tribunal haciendo esa sumatoria final. Sí, ¿no? Fue después de la reforma del 96, al final de cuentas se le dotó de esta facultad al Tribunal Electoral, que es el que va a entregar la constancia a la próxima presidenta o presidente de la República Mexicana. Así lo hizo desde 2000 con Vicente Fox, en 2006 con Calderón, en 2012 con Peña Nieto, en 2018 con Andrés Manuel, y estamos seguros que la elección de 2024 será exitosa y que también cumplirá con su facultad el Tribunal Electoral de obligación. Claro. Y en este sentido, Fernando, ¿cuál es la labor o cómo es el papel de la justicia electoral cuando hablamos también de la integridad de las elecciones? Bueno, la integridad de las elecciones es un concepto muy interesante que tiene que ver con la confianza. Las elecciones, la principal virtud o principal condición que deben de tener es que generen confianza en la ciudadanía. No podemos perder de vista que todo esto, sistema de justicia electoral, todo el tema de las elecciones, todo el tema de las instituciones, está construido teniendo como eje central a la ciudadanía. Sin ciudadanos no hay democracia. Entonces, la integridad de las elecciones es garantizar que exista confianza entre todos y todos los actores, tanto políticos, partidos políticos, pero sobre todo en la ciudadanía, de que los resultados electorales tienen certeza. Entonces, el Tribunal Electoral, pues lo que va a abonar es a que si existe alguna irregularidad en estas elecciones, si existe estos fantasmas del fraude electoral que de repente todavía por ahí salen, pues el Tribunal Electoral se va a encargar de difuminar estos fantasmas, de si en caso de que haya pues errores en el cómputo o que haya irregularidades graves, determinantes, sistemáticas, pues y que esto influya de manera determinante en el resultado electoral,
pues llegue a una nulidad de la elección. Entonces, la integridad de las elecciones depende también mucho de la actividad o de la actuación de los tribunales electorales, que van a ser los que tengan la última palabra en la calificación de las elecciones. Yo creo que es interesante nuestro sistema, como bien decías, es algo digno de exportar, porque, por ejemplo, lo contrastamos con lo que ahorita está pasando en Estados Unidos, ¿no? Donde ha habido tribunales o cortes supremas de los estados donde han dicho, pues, no, Donald Trump no podría presentarse a las elecciones. Y entonces están esperando, pues, a que la Corte Suprema, bueno, a que al final la federal decida esto que han resuelto en algunos estados. Pero me parece que ese estado de incertidumbre jamás podría presentarse en México, ¿no? Porque imagínate que algún tribunal lo que diga, no, pues no podría ser candidata presidencial. Sí, totalmente, ¿no? Dos cosas que hay que resaltar. Primero, el sistema americano lo que tiene es que tiene un federalismo fuerte, ¿no? Entonces, Sí. los estados no quieren que la federación se meta. Entonces, cuando llegan a la Suprema Corte de Justicia ya de la nación, de los Sí. Estados Unidos, es porque ya pasaron por todo un entramado Incluido una Corte Suprema local. Exactamente, y eso es porque son muy celosos los estados. Los estados dicen, no me voy a ir allá, y entonces cada estado organiza su propia elección. Cada estado puede organizar el tipo de elección a la presidencia, no tienen una autoridad electoral nacional. Y entonces eso también ha influido, pero también hay que entender un poco el contexto de cómo se creó el sistema de justicia electoral mexicano y cómo se creó el sistema de justicia americano. El sistema de justicia electoral mexicano se basa en la desconfianza, ¿no? Desde 1977 con la creación de un sistema de partidos plural, en fin, la ciudadanía no confiaba en las elecciones. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Crear instituciones, crear candados, crear todo este entramado para que la ciudadanía confiara. Entonces, por eso tenemos este sistema tan elaborado, tan a veces complicado, y porque lo que queremos es blindar a las elecciones. En cambio, el sistema de justicia americano, la democracia, una de las democracias más viejas en el mundo, pues se construyó a partir de la confianza. No hay desconfianza. Sin embargo, creo que el contexto actual del sistema americano pues reclama a que haya un cambio, una reforma de estas cuestiones que no sabemos si Donald Trump a unos meses de la elección vaya a poder ser candidato o no. Y no sabemos quién es la última autoridad, ¿no? Hasta que llegue a la Suprema Corte, y esto puede tardar bastantes meses. Eso puede tardar bastantes meses. Entonces sí creo que tenemos para presumir al menos de que aquí sí hay garantía de, primero, quién es la única autoridad que podría pronunciarse y en qué momento respecto de la elegibilidad de un candidato, ¿no? Porque tenemos etapas muy claras de registro de los candidatos. Precisamente ahorita los partidos ya están, ¿no?, cerrando filas de, bueno, estos van a ser a quienes vamos a registrar, y entonces en ese momento pues puedes impugnar, ¿no?, la elegibilidad de quienes registren. Entonces, no tendríamos este vaivén, o no tendríamos por qué tener esta incertidumbre de tribunales locales que ya no se puede presentar. Totalmente, ¿no? Porque la materia electoral ahora está reservada a todas estas autoridades. Claro, tenemos muy claros tribunales especializados, ¿no? Ajá, Y claro. tenemos competencias muy delimitadas de lo que pueda hacer el tribunal electoral a nivel local y lo que pueda hacer las salas regionales y la sala superior. Y entonces sabemos que tenemos, además de que es pronta y expedita, yo creo que sí la materia electoral, cuando son los Además. tiempos tan cortos, pues el tribunal electoral sí resuelve de forma, pues, en la temporalidad necesaria que se necesita en los procesos electorales, y sí otorga certeza, y tenemos claro la vía en la que tenemos que acudir para resolver un conflicto electoral, y ahí se acaba. Claro. ¿Cuál crees tú que sería entonces los problemas cómo siempre hay cosas que mejorar, lo que podría irse afinando en este aparato judicial? Bueno, hay algunas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista normativo, me parece que, hablando de la justicia electoral, más allá de nuestro sistema electoral que también tiene oportunidades, hablando del sistema de justicia electoral, hay algunas cuestiones que se pueden fortalecer, ¿no? Me parece que tenemos una ley general del sistema de medios de impugnación, un tanto ya
no caduca, pero ya descontextualizada. Es una ley desde 1996 que se han hecho algunas adiciones, pero que realmente me parece que necesita una revisión integral de hacerlo más flexible, más dinámico. Tenemos de pronto tiempos muy cortos para impugnar. Sabemos que en materia electoral son 4 días para impugnar. Entonces, eso tiene una razón. Eso es porque en materia electoral todos los días y horas son hábiles en proceso electoral y tenemos que tener, pues son etapas que ya son definitorias y no hay suspensión en materia electoral. Me parece que tendríamos que revisar también, porque hay veces que hay asuntos que no tienen que ver con el proceso electoral, supongamos temas de creación de nuevos partidos, temas de pueblos y comunidades indígenas, que no necesitaría tener estas reglas tan pues acartonadas, ¿no? Claro. Entonces, me parece que ahí tendría que haber una revisión sobre nuestra Ley General de Medios. Otra cuestión es también sobre el tema de los precedentes judiciales, precisamente sobre el libro que comentabas, Vero. Tenemos que empezar a construir líneas jurisprudenciales en el Tribunal Electoral, que haya certeza, que haya seguridad jurídica y que no haya de pronto estos cambios que existen en las sentencias del Tribunal Electoral de criterios, porque al final de cuentas es una última instancia, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos que reforzar nuestro sistema de precedentes judiciales en materia electoral. También es una oportunidad que podemos tener y pues bueno, también algo que tenemos que nos urge y precisamente por hoy lo que están pasando la Sala Superior es el sistema de nombramiento. Tenemos que poner un candado para las salas regionales, para la Sala Superior, para los tribunales electorales locales, que si en el Senado no se ponen de acuerdo para ver a nombrar, pues un mecanismo como en el INE, ¿no? Una tómbola. Algo así podríamos hacer, pero tiene que haber un candado constitucional para evitar que los tribunales electorales estén acéfalos y que esto realmente afecta o podría afectar al funcionamiento y, digo, en un caso mayor, a la integridad de las elecciones. Claro, este tema es súper importante porque algunos de los aspectos que mencionas se han retomado a partir de las propias jurisprudencias, ¿no? Recordaba la jurisprudencia que tiene que ver con que pues hay un plazo un tanto más flexible para las personas y comunidades indígenas, sin embargo, pues no se ha retomado como tal en las reformas electorales, aunque pues bueno, en la pasada hubo ahí un intento de modificar la ley de medios de impugnación, pero que también desde otras voces decían, bueno, a lo mejor solamente tener 2 tipos de juicios no era lo más idóneo, ¿no? Una de las preguntas básicas para todo estudiante de Derecho, seguramente quienes nos están observando, se los preguntaron en estos primeros semestres, es ¿cuál es ese papel o rol de los jueces cuando hay esta interpretación de las leyes? ¿Cómo consideras que tendría que ser este rol de la judicatura en materia de justicia electoral? Es una pregunta muy interesante porque al final de cuentas tenemos que recordar que los jueces electorales son jueces constitucionales. Claro. Entonces el perfil del juez electoral yo creo que es un perfil muy especializado en materia electoral, pero con conocimientos en materia constitucional. Es última instancia en sala superior, sus resoluciones no pueden ser revisadas. En las salas regionales también son definitivas e inatacables, a menos que haya un tema de constitucionalidad por el recurso de reconsideración. Entonces, el perfil del juez constitucional electoral tiene que ser uno muy específico y por eso tan importante quienes lleguen a estos puestos. Ahora, ¿por qué? Porque van a interpretar la Constitución, ¿no? Hay casos como, supongamos, el caso Cherán, el caso de las acciones afirmativas, caso de paridad de género, que por cierto ayer hubo una sesión interesante en la Sala Superior, que están interpretando directamente la Constitución. Entonces, también los jueces, ¿no? Además de que tengan pues esta especialización, me parece que a la hora de interpretar a la Constitución y a las leyes, tienen que tener ciertos requisitos o ciertas condiciones. En primer lugar, que sepan, como dice el exministro Aaron Barak, que tienen una función correctiva. Okay. O sea, cuando la ley es injusta, los jueces deben de corregirle a la ley, corregirle al legislador que es una ley injusta, ¿no? Entonces tienen que tener eso en mente. Otra es que son socios del legislador, más no legisladores. Hay una división de poderes
pesos y contrapesos, en donde tenemos claro que los creadores de la normativa son las y los legisladores. Sin embargo, el Poder Judicial se ha vuelto como un contrapeso en el sentido de corregir o colmar lagunas. Pero no podemos, los jueces constitucionales tienen límites, ¿no? Entonces, sí, a través de las jurisprudencias, a través de los precedentes, se colman estas lagunas, pero pues siempre siendo socio y no nada más, y no suplantar al legislador. Entonces, me parece que cuando interpreta la norma, claro, tiene que tener en cuenta que existen parámetros constitucionales, que existen parámetros legales que puede interpretar, pero que no puede ir más allá. Y en tercer lugar, me parece, y esto es muy importante para el juez electoral, estas virtudes de las que se hablan sobre las virtudes pasivas que ha hablado Dworkin, Rawls, de los jueces, que deben de saber que sus precedentes, que sus sentencias, no nada más tienen una incidencia en el caso en concreto, sino como son última instancia y son un tribunal constitucional, sus precedentes tienen incidencia más allá del caso en concreto. Entonces, saber que lo que están resolviendo hoy va a tener una afectación al sistema democrático, al sistema electoral, al ejercicio de derechos políticos, no nada más en el caso en concreto, sino más allá. Y por eso debe de también actuar de manera prudente el juez constitucional electoral a la hora de interpretar, sabiendo el peso que puede tener su precedente en futuros casos. claro. Es que esa es tal vez también la peculiaridad de la justicia electoral. La norma es una primera parte de lo que tiene que tomar en cuenta en su decisión, porque involucra cuestiones políticas de la democracia. Entonces, tal vez haya decisiones que puedan desestabilizar al sistema, aun cuando la norma nos obligara a ello, ¿no? Y creo que pues sí se me vienen al caso sobre todo temas de justicia indígena, ¿no? Que sí es complejo ir hasta las últimas consecuencias en, por ejemplo, la igualdad en las elecciones, ¿no? La participación de la mujer en estos puede ser más riesgoso en algunos contextos. Sí, ¿no? Ha habido unidades de elecciones de pueblos y comunidades indígenas que en vez de, las consecuencias que trae a nivel jurídico, me parece que son las correctas, pero las consecuencias que trae a nivel social. Y entonces ahí tiene que ser prudente el juez y tiene que ser sensible y por eso, supongamos, el tema de las visitas interculturales y la perspectiva de la justicia tradicional, en fin, me parece que eso... habla mucho de eso, de lo contextual, de la prueba contextual. Es bien importante eso. Y también muchas veces entender, supongamos, hay temas en donde el Tribunal Electoral emite una sentencia obligando o ordenando al INE que implemente, bla, bla, bla. Supongamos el tema del voto a las personas que no tienen sentencia condenatoria. Me parece que es una sentencia de vanguardia, me parece que es una ampliación de derechos políticos muy importante y que sin duda jurídicamente está sustentada y es progresiva. Sin embargo, la operación qué complicada ha sido para el INE, ¿no? Entonces, el juez electoral muchas veces... no depende solo del INE. Exactamente, porque depende de un sistema penitenciario que ni siquiera tenía una base de datos de quiénes estaban en esa situación. Entonces, la propia coordinación incluso dentro de los propios centros penitenciarios pues es complicada, ¿no? O sea, entonces, la operación, ¿no? El juez también tiene que tener esa sensibilidad de decir, bueno, ¿y cómo va a operar? Yo le estoy obligando a una autoridad que lo implemente, pero ¿es factible o no es factible? Entonces, esas cosas también deben de ser parte de la reflexión de un juez constitucional a la hora de emitir sus sentencias y de interpretar la norma, ¿no? Y que eso se relaciona con algo que también queríamos que analizar contigo. ¿Cuáles elementos se podrían incorporar para que el cumplimiento de las decisiones o de las resoluciones judiciales pues realmente fuera eficaz, efectivo? Cuando hablamos de estadística judicial electoral, el Tribunal Electoral está casi al 100% del cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Al final de cuentas son sentencias que se cumplen. ¿Cómo lo ve el Tribunal Electoral? Pues bueno, si no presentan incidentes de inejecución o aclaración de sentencias, pues se cumplen. Jurídicamente o desde el punto de vista formal puede ser que se cumplan, pero me parece que se tiene que crear un sistema de monitoreo de la ejecución de las sentencias y de las consecuencias
jurídicas, sociales, políticas que tuvo esa sentencia, ¿no? Es decir, cuando la autoridad electoral informa que ya cumplió con la sentencia, el tribunal ordena que se archive el asunto y se acabó. No, no se acaba ahí. Supongamos, hay un ejemplo que a mí me parece que no es de los más que podemos aplaudir, que es el tema de las candidaturas independientes, en específico el caso del Bronco. Ah, ¿no? ok. Que ese caso Bronco, claro, que fue muy... Sí, es una vergüenza. No lo quería decir yo, pero ¿qué pasó? Pues le ordenaron al INE que le reconociera 16,000 firmas que faltaban y tal. ¿Se cumplió la sentencia? Sí se cumplió la sentencia. ¿Qué efectos o qué consecuencias tuvo eso en nuestro sistema electoral? Pues me parece que no se consolidaron las candidaturas independientes, que en vez de a lo mejor tratar de flexibilizar desde otro punto de vista, pues se premió a que no se cumplieran con la normativa, a que no se cumplieran con los estándares democráticos. Y eso tiene que ver con la ejecución de sentencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias más allá del caso en concreto? Entonces me parece que eso también podría ser. Además, el caso del Bronco, ves que derivó en otro tema que fue cómo se allegó de recursos para su candidatura. ¿Y dónde está el Bronco hoy? Desviación de recursos públicos para eso. Y no pudieron, sancionarlo como debió haber sido, porque las sentencias electorales en tratándose de servidores públicos, pues tienen una limitante, ¿no? No pueden ir y castigar al servidor. Entonces, pues, dependían del Congreso y pues, no se pudo ejecutar ahí también esas sentencias. Y esas cuestiones que a lo mejor van más allá del mandato. O sea, entre servidores públicos no puedes ejecutarlas. Está incompleto el 134 constitucional, ¿verdad? Uh-huh. Y luego otra cosa que va más allá del mandato del tribunal, pero creo que para que las sentencias realmente se ejecuten necesitamos actores políticos comprometidos con la democracia, y eso todavía no lo tenemos. Tenemos que empezar a la construcción de demócratas, ¿no? En esta facultad de Derecho, en la Escuela Judicial Electoral, eso es lo que se debe buscar y lo que se ha buscado, construir demócratas. Entonces, mientras nuestros actores políticos no tengan esta responsabilidad democrática de cumplir y de no simular el cumplimiento de una sentencia judicial o de las me parece que entonces pues seguiremos en este déficit que tiene nuestro sistema electoral mexicano. Pues yo creo que son muchos temas que vamos a ir desplegando a lo largo del programa. Me gustaría también que nos dieras, pues, como parte ya de ir concluyendo esta reflexión final en torno a cómo tú ves también, como además externo, ¿cierto? Porque tú no trabajas formalmente en ninguna autoridad jurisdiccional. Entonces tienes esta libertad además de decir qué percibes y qué se necesita como parte de esta reflexión final en el programa. Pues mira, sí, yo soy orgullosamente catedrático de esta Facultad de Derecho, soy académico, pero también me he dedicado a el litigio electoral, entonces vemos al sistema de justicia electoral desde afuera, pero trabajé en el Tribunal Electoral muchos años, le tengo un cariño especial al Tribunal Electoral, al sistema democrático de nuestro país, porque además pues he visto lo que nos ha costado construirlo, y me parece que sí tenemos que estar alertas. Nuestro sistema electoral, ahora sí hablando en conjunto, puede estar en riesgo. Ya lo hemos visto, ¿no? Las amenazas a las autoridades electorales, ¿no? El acoso a las autoridades electorales. El que hoy la Sala Superior tenga solamente 5 magistraturas, me parece que es asfixiar a las instituciones electorales. El ataque continuo desde el gobierno y de las fuerzas políticas al sistema democrático, a los árbitros electorales, no es bueno. Ya hubo un intento de reforma, ¿no? El plan B. Bueno, plan A, que no se logró. El plan B, que no se logró gracias a los pesos y contrapesos y a nuestro entramado constitucional que debemos de proteger. Claro. Y eso es una responsabilidad también ciudadana. Totalmente, es algo que tenemos que saber, que el Poder Judicial, nuestra Suprema Corte de Justicia, son triunfos ciudadanos, y que la ciudadanía debe de tener muy presente que todo esto que construimos está alrededor de ellos. La ciudadanía, nosotros somos el centro de la democracia, y por lo tanto hay que defenderla.
tenemos que, me parece que también tiene que haber un compromiso democrático por parte de las y los servidores públicos electorales, ¿no? De los máximos, ¿no? Del Consejo General del Instituto Nacional, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque son instituciones baluartes de nuestra democracia y que sabemos que las instituciones van mucho más allá que las personas, ¿no? Entonces, la responsabilidad democrática de los jueces electorales no solamente se ve en las sentencias, sino en el día a día del trabajo institucional, y por lo tanto también abogo porque el Tribunal Electoral institucionalmente se fortalezca y que estoy seguro que hará un buen papel en este proceso electoral 2024, que sin duda ya inició con todo y se torna un tanto complicado por el contexto social y político en el que estamos viviendo. Digo algo de ahorita que pensaba. Estamos todavía resolviendo temas de lo que fueron los procesos partidistas, en un momento en el que ya estamos por iniciar también las campañas. Entonces, sí es cierto que necesitamos a estas instituciones para que vayan dando definitividad a cada etapa y certeza de lo que vamos a vivir y para llegar a emitir un voto también con conciencia, información, ¿no? Y garantía de que son legales los actos que se desarrollan. Sí, eso es lo que tiene que hacer un tribunal, ¿no? Otorgar certeza y seguridad jurídica a los justiciables y más en un tribunal y en electoral. Momentos políticos complejos, donde los actores ponen estos escenarios inéditos incluso. Totalmente, ¿no? Sí. Deben, desde mi punto de vista, las magistraturas, tanto a nivel federal, ¿no? Como a nivel local, deben de cerrar puertas en el sentido de que esto es lo que tenemos que hacer, para esto estamos, y las presiones externas pueden estar, siempre va a haber presiones externas. Me decía un maestro, decía don José Luis de la Pesa, primer magistrado del Tribunal Electoral, decía, pues solamente hay presionados porque se dejan presionar, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro Tribunal Electoral, nuestra normativa constitucional y legal es fuerte. Es tan fuerte que hemos transitado, ha habido transiciones democráticas, ha habido cambios a todos niveles, y nuestro sistema electoral ha transitado en paz durante los últimos 30 años. Entonces, me parece que eso debemos de abogar, porque el contexto, sin duda, es complicado, político, social. El tema de seguridad me preocupa mucho, claro. ¿no? Me preocupa mucho para el proceso electoral de 2024. Sin embargo, creo que el sistema democrático mexicano tiene la fortaleza necesaria para salir avante y para, en 2025, pues ver qué se puede mejorar. Nunca para atrás, siempre para adelante. Pues muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en este primer episodio de Categorías Sospechosas. La verdad es que nos dejas muchos asuntos para ir reflexionando durante el resto de la temporada, y también las invitamos a que puedan sumarse a nuestra oferta educativa en la Escuela Judicial Electoral. Recuerden, es completamente gratuita, y uno de los temas que se ponían aquí sobre la mesa es esta importancia en el desarrollo y el fomento para la cultura cívica y política, y que la ciudadanía también esté pues ahí al pendiente de lo que se está haciendo desde los actores políticos, los partidos, que sean también este contrapeso, esta vigilancia a las propias instituciones. Así es que les recordamos, estamos como www.te.gov.mx/eje, ahí está toda nuestra oferta. Fer, ¿en dónde te pueden seguir nuestros espectadores? Sí, en Twitter, ahora X, ¿no? Ahora X, mi cuenta es @fogesto, ¿no? Ahí estamos en contacto, en Facebook, Fernando Gesto Martínez Mansur, y pues bueno, nada más agradecerles por la invitación, Fernando. felicitarlas por este programa, y también felicitar a la Escuela Judicial Electoral por todo el esfuerzo que hace con las publicaciones, con los cursos, que sin duda se ha vuelto el semillero de los funcionarios electorales de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Pues, y nos vemos el siguiente jueves. exacto, nos vemos por aquí el jueves. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.